Buenas tardes, vamos con casi el último vídeo. Nos queda este y quizás otro, dos más como mucho. Es decir, sería el antepenúltimo. Vamos a ver, nos queda distancia, por ejemplo, de un punto a un plano. Del tema de distancias de métrica, lo que nos falta ya es, por ejemplo, una de las cosas, distancia de punto a plano. Aquí tenéis un dibujo. Si nosotros pusiéramos el punto dentro de la ecuación del plano, es decir, si yo cojo el punto P que tendrá tres coordenadas, x, y z, o x1, x2 y x3, y lo pongo dentro de la ecuación implícita del plano, si verifica la ecuación, es decir, si el resultado me da 0, implicaría que el punto está dentro del plano y por tanto la distancia 0. ¿Vale? Pero si es exterior, que es lo más probable, pues entonces la distancia, si nos fijamos en este dibujito, es, si yo trazase una recta que es perpendicular al plano y que pasase por el punto P, eso me permitiría el corte de esa recta con el plano pi, cortaría en un punto que es el que P tiene justo, por decirlo de alguna manera, enfrente en el plano, ¿vale? Y por tanto el punto del plano más cercano. Si yo tomo un punto que está aquí, su distancia P, desde luego es mucho mayor que la distancia al plano. Luego a mí me va a interesar obtener este punto P'. En distancia de punto a plano vamos a tener que si solo me piden la distancia, no me piden nada más, no me van a pedir simétrico ni ninguna historia más posterior, pues entonces vamos a tener una fórmula que es muy sencillita y que vamos a ver y que va a ser muy fácil en un ejemplo. ¿De acuerdo? Pero si después me van a pedir punto simétrico, que sería el punto que con respecto al plano y a P, el punto simétrico de P respecto a este plano sería un punto que estaría por aquí abajo. ¿De acuerdo? Que estaría a la misma distancia del plano que P, pero al otro lado del plano. ¿De acuerdo? Pues entonces yo sí necesitaría obtener P', con lo cual normalmente el método idóneo para calcular distancia de punto a plano es el método de la recta perpendicular. ¿De acuerdo? El método por el cual se obtiene esta recta, después el punto de corte y por último distancia de punto a punto. ¿Vale? Es más pesado que esto, evidentemente, que es solamente aplicar una fórmula, pero es el idóneo porque nos permite obtener P'. Aquí me lo describen, dice, para calcular la distancia de P a P', es la distancia entre P y su proyección, la proyección ortogonal de ese punto con respecto al plano. Distancia de P al plano pi es igual que la distancia de P a P', es decir, de este punto a este punto. Dice, la obtención del punto de enfrente P' se puede realizar de forma similar a como hemos hecho en el cálculo de la distancia de un punto a una recta. ¿Vale? Dice, hallamos la recta R, que va a ser muy fácil, que pasa por P y es perpendicular al plano pi. P' es el punto de intersección de R con pi. Y después haríamos la distancia de P a P'. Fórmula. La fórmula no la voy a justificar, simplemente voy a decir cómo se utiliza y lo veremos en un ejemplo porque es muy muy simple. El que quiera mirar la deducción pues tiene que mirar todo esto. A mí me van a dar un punto de coordenadas x sub 0 y sub 0 z0, que sería el punto P. Me dan la ecuación de un plano en implícita, que sería de esta manera, y dice que la distancia desde P hasta P' es, fijaos bien, cómo x sub 0 aparece aquí, es decir, como si esta x se ha cambiado por x sub 0, y sub 0 aparece aquí, b por y sub 0, y z sub 0 aparece sustituyendo a z. Más d, ahora no igual a 0, sino en valor absoluto, el cálculo de esas operaciones, y partido por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, que son los coeficientes de x, y z. Es decir, en realidad ABC nosotros ya sabemos que es el vector normal al plano, el vector perpendicular al plano. Este sería el módulo de ese vector perpendicular. Esto me tiene que dar un número arriba. Si me da negativo al estar en valor absoluto se convierte en positivo. Si tengo valor absoluto de menos 7 se convertirá en 7 partido por lo que me dé esa raíz. Y ahora veremos un ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo hecho de las dos maneras. Vamos a ir despacito, no quiero correr, aunque aquí se ve muy corto. Vamos a justificar bien cada cosa que hacemos. Primer método, el de obtención de la recta perpendicular. Vamos a obtener una recta que sea perpendicular a este plano. Obtenemos una recta que sea perpendicular a este plano y que pase por este punto. Una recta perpendicular a este plano y que pasa por este punto quiere decir que el vector director de esa recta, como tiene que ser perpendicular al plano,
el vector director de la recta va a ser el vector normal al plano. Y el vector normal a este plano es el 1, menos 3, 5. Son los coeficientes de x y z. Este es el vector normal al plano. Luego, si yo quiero construir una recta con este vector normal y que pase por el punto P, pues entonces me voy a paramétrica. Pongo el punto, menos 2, menos 6, 11, y más, pues 1 por lambda, menos 3 por lambda y más 5 lambda. Es decir, el vector perpendicular, el 1, menos 3, 5, son los coeficientes de lambda. ¿De acuerdo? Esta recta es perpendicular al plano pi y pasa y contiene a P. Evidentemente contiene a P, puesto que aquí está el punto P. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues yo tengo esta recta así. Este era el punto P y he construido esta recta perpendicular, que es R. Voy a averiguar dónde R corta al plano pi. Y ese punto aquí de corte entre R y el plano pi será el P' que yo estoy buscando. ¿Cómo se veía el corte entre una recta y un plano? Pues se cogían el X, el Y y el Z y se metían en X, en Y y en Z. Entonces, cambio X por menos 2 más lambda, cambio Y por menos 3 menos 6 lambda y cambio Z por 11 más 5 lambda. Menos 1 igual a 0. Todo eso se resuelve, se supone que sale lambda igual a menos 2. ¿De acuerdo? Se agrupan los lambdas, se pasan los términos independientes al otro lado y me queda lambda igual a menos 2. Pero este no es el punto de corte, esto no es P'. Este es el valor de lambda para el cual yo alcanzo P'. ¿De acuerdo? Entonces cojo ahora menos 2, me lo llevo aquí, lo pongo aquí, menos 2 y menos 2, opero en cada uno de ellos y obtengo que el punto P' que yo estaba buscando es el menos 4, 0, 1. Si ponemos aquí menos 2 más menos 2 es este menos 4 de aquí, ¿vale? Si ponemos menos 2 aquí sería menos 6 menos 3 por menos 2 sería menos 6 más 6, que da 0, que es este 0 de aquí. Y el 1 lo pensáis vosotros. Bien, si ya tengo P', que es el punto que está dentro del plano pi y que es el punto más cercano al punto P, pues resulta que yo resumo mi problema de esta manera y digo, la distancia que separaba el punto P de pi, del plano pi, es la misma que la distancia desde el punto P al punto P'. Y por tanto la raíz cuadrada de se restan sus coordenadas, es decir, a las de P' le quito las coordenadas de P o viceversa, me da igual. Menos 4 menos menos 2 sería menos 2 al cuadrado. 0 menos menos 6 sería 6 al cuadrado. Y 1 menos 11 serían menos 10 al cuadrado. Pero eso se pone en positivo y da la raíz de 140. Aquí han sacado un 2, porque aquí habría 4 por 35 y queda 2 raíz de 35. Lo podéis dejar así o de esta manera, pero no con decimales. ¿De acuerdo? Esta sería la distancia de el punto al plano. Aplicando la fórmula, bueno, pues muchísimo más simple. Simplemente aplico esta fórmula, cambio las coordenadas de P, las meto dentro del plano, aquí arriba, menos 2 por la cambio en la X, es decir, simplemente menos 2, menos 3 por menos 6, fijaos, menos 3 por menos 6, 5 por la Z, que sería el 11, 5 por 11 y menos 1. En valor absoluto partido la raíz cuadrada de el 1 menos 3, 5, cada coordenada del vector normal elevada al cuadrado, es decir, los coeficientes de x y z elevados al cuadrado. ¿De acuerdo? Como van a dar positivo aquí, no han escrito los signos porque les va a dar igual. Van a ser, cada uno de estos términos va a ser positivo, ¿vale? Cuidadito si alguien escribe menos 3 al cuadrado y me pone después que da menos 9. ¿De acuerdo? Entonces, se ha hecho, da 70 partido raíz de 35, que si lo simplificamos, como 70 es 2 por 35, se puede racionalizar y queda de la misma manera 2 por raíz de 35. Como no podía ser de otra forma, queda el mismo resultado, evidentemente. ¿De acuerdo? Lo podéis haber dejado así si queríais también. Las dos maneras, repito, ¿por qué me interesa más la primera?
¿Por qué me interesa más esta? Porque el punto P' va a ser un punto de mucha utilidad cuando yo quiera calcular el simétrico, que es un problema muy frecuente en geometría. ¿Vale? Bien. Y más problemas de distancia que son muy facilitos. Distancia de una recta a un plano. ¿Por qué distancia de una recta a un plano? Vemos aquí muy poquito ejemplo y no vemos casi nada hecho. Bueno, porque la distancia de una recta a un plano en realidad es algo bastante simple. Dado que una recta y un plano en el espacio tridimensional, solo hay un caso en el que tienen distancia. Es decir, si yo tengo un plano y tengo una recta que corta al plano, diremos que la distancia es nula. Alguien dirá, pero desde aquí, desde un punto de la recta hasta este plano sí que hay distancia. Efectivamente, desde este punto a este plano hay distancia. Pero nosotros nos quedamos con la distancia más corta. Es como si alguien me dice que la distancia que le separa de la pared de su casa pues son o 5 metros o 3 metros según hacia dónde se dirija. No, tú tienes que medir la distancia más corta. Entonces, entre este plano y esta recta hay un punto que está contenido en el plano. ¿Eso cómo se ve? Pues eso se ve haciendo posición relativa entre R y pi. Lo primero que tenemos que hacer es ver la posición relativa entre la recta y el plano. Y si hay corte, decimos distancia 0. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasaría si la recta entera, la otra posibilidad, está entera dentro del plano? Bueno, pues entonces distancia 0 de nuevo. Es decir, todos los puntos de la recta están contenidos en el plano y por tanto la distancia es nula. ¿Y cuál es el único caso en el que habrá distancia y cómo la calcularemos? El único caso entre recta y plano en el que hay distancia distinta de 0 es el caso en el que el plano está así y la recta es paralela a ese plano. Bien, pero ¿por qué el libro no tiene hecho ningún cálculo sobre esto? Pues muy fácil, porque resulta que de una recta paralela a un plano, cualquier punto de la recta, cualquiera, se encuentra a la misma distancia del plano. Todos los puntos de la recta se encuentran a la misma distancia del plano. Entonces, ¿en qué lo resumo? Pues lo resumo en que cojo un punto de la recta, digo que la distancia desde R hasta pi sería lo mismo que la distancia desde un punto cualquiera de la recta, cuidado, tiene que ser de la recta, no del plano, y calculo su distancia al plano pi como en el proceso anterior. Es decir, distancia de recta a plano se resume en distancia de punto a plano, o bien 0, ¿vale? Aquí os dicen que la posición relativa, para ver la posición relativa, en vez de meter la recta entera dentro del plano, que es lo que hacemos nosotros, pues lo hacen con el vector perpendicular al plano y con el vector director de la recta. Si el vector director de la recta y el normal al plano dan distinto de 0, resulta que entonces la recta corta al plano. ¿Por qué? Bueno, pues porque si cogen el vector normal a al plano, y la recta fuera paralela, este vector normal sería también normal o perpendicular al vector director de la recta. Luego, si el vector normal al plano es perpendicular al vector de la recta, ya saben que hay ahí paralelismo. ¿De acuerdo? Es una forma rápida de ver la posición relativa entre recta y plano. Y por último, distancia entre dos planos. También muy corto. Y lo veremos también con ejercicios. Distancia entre dos planos, resulta que en el espacio podemos tener que o bien un plano está cortado por el otro plano y se cortan en una recta, y en ese momento diremos que la distancia es 0, ¿vale? No sirve coger un punto cualquiera de este plano y calcular su distancia al otro plano, porque puede que haya distancia, ¿de acuerdo? Salvo que hayáis tenido la suerte de elegir el punto del plano que estaba aquí. Entonces, si un plano corta al otro, diríamos que la distancia es 0, ¿de acuerdo? Y el único caso en el que hay distancia entre dos planos es que los planos sean paralelos. Y nuevamente resulta que el problema es muy simple. Dos planos paralelos, cualquier punto de uno de los planos se encuentra a la misma distancia del otro plano que cualquier otro. Es decir, todos los puntos del plano de arriba, por ejemplo, están a la misma distancia del plano de abajo. ¿De acuerdo? Con lo cual me basta con tomar uno de ellos, tomo un punto cualquiera del plano pi, por ejemplo, dice distancia desde el plano pi al pi',
es igual que la distancia de P a pi'. Este P necesariamente tiene que ser un punto del plano pi. Y han resumido los dos últimos tipos de problema de distancia, bueno, salvo el de recta a recta, distancia de recta a plano y distancia entre dos planos, lo han resumido a casos anteriores, a distancia de punto a plano. ¿De acuerdo? Dependiendo de si la distancia no es cero, repito. Repito que si yo tengo un plano y una recta corta ese plano, tengo que decir que la distancia es nula. No se me ocurre tomar un punto cualquiera de aquí y calcular su distancia. ¿Vale? Bien, pues os mando algún ejemplo sencillito y estamos terminando. Un abrazo.